Imagínate que después de haber pasado horas configurando tu Home Assistant y ahora que ya lo tienes completamente a tu gusto, la tarjeta SD o el disco duro de tu Raspberry Pi o de tu ordenador se corrompen y lo pierdes absolutamente todo. Afortunadamente hoy te explico cómo puedes hacer copias de seguridad de todo, automáticamente, a diario y en Google Drive o cualquier otro servidor de la nube. En este vídeo partimos de la base de que tienes instalado tu Home Assistant en un contenedor Docker, como te conté en este vídeo. Hay muchas herramientas para hacer copias de seguridad de tus contenedores. Yo te voy a explicar cómo hacerlo con Duplicati, que tiene algunas características interesantes. Se instala como un contenedor más y tiene una interfaz gráfica muy amigable y fácil de usar. Encripta las copias de seguridad. Nos permite subir fácilmente las copias de seguridad a distintos servicios en la nube. Yo te voy a contar cómo hacerlo con Google Drive, pero puedes utilizar muchos otros. Hace copias de seguridad cuando tú quieras, pudiendo planificar el día y la hora en la que más te convenga. Hace copias incrementales, lo que ahorra mucho espacio ya que solamente guarda los cambios desde la última copia. Y una característica muy interesante que además le da el nombre de Duplicati, y es que analiza los contenidos de los archivos y los maneja como bloques de datos. Y cuando encuentra bloques repetidos, aunque los archivos tengan distinto nombre, los almacena solo una vez. Esto optimiza mucho el volumen de tus copias de seguridad. Pero me dejo ya de historia y vamos a empezar. Como te he comentado, se instala como un contenedor adicional a tu Docker, por lo que tendrás que editar tu Docker Compose en el terminal o en Portainer, donde lo tengas. Yo aquí lo voy a hacer con el terminal. La ruta de mi Docker Compose está en OPT. Aquí dentro tenemos el dockercompose.yaml. Aquí está, y además vemos que aquí mismo cuelga el Home Assistant y otros contenedores, como por ejemplo también el ESP Home. Sabiendo ya que esta es la ruta, voy a editar el Docker Compose. Aquí vemos que efectivamente la ruta del Docker Compose nos está diciendo que el Home Assistant está aquí en esta ruta y que el ESP Home lo tenemos también aquí en esta otra ruta. Tengo más contenedores, ¿vale? Vamos a poner aquí debajo este contenido. En este contenido, ¿qué hay que destacar? Pues tenemos el nombre del contenedor, que es Duplicati. Nos pillará siempre la última imagen. El PUID y el PGID con un 1000 indican que el usuario que va a hacer las copias de seguridad soy yo mismo. Si queremos hacerlo con root o con algún otro usuario, habría que cambiar esta cifra. Para root sería 0, pero yo no te lo recomiendo por temas de seguridad. En mi caso, la zona horaria es la de Madrid. Y aquí en volúmenes es donde tengo que poner las rutas donde tengo lo que quiero copiar, de aquello que quiero hacer copias de seguridad. Por un lado tengo la ruta de mi Home Assistant y a esta ruta le pongo un nombre para luego verlo en Duplicati, que será Backup Hash. Y por otro lado voy a hacer también copia de seguridad de mi ESP Home, que está en esta ruta, en OPT ESP Home. Y a esto le voy a llamar Backup ESP Home. Estos nombres son los que luego veré en la interfaz gráfica de Duplicati. Por último, vamos a utilizar el puerto 8200 y le voy a poner una cláusula de restablecimiento para que nunca se pare. Con esto guardamos el Docker Compose y lo lanzamos, para lo cual hay que lanzarlo como sudo docker compose.app. Si es la primera vez que lo lanzas, pues tiene que descargar todo el contenedor e instalarlo. Así que lo dejo haciéndolo y acelero el vídeo. Una vez que ya está instalado, podemos acceder a Duplicati poniendo la IP de nuestro servidor seguida de 8200. Lo ponemos aquí. Esa es la dirección. La primera vez que se ejecuta nos advierte de que si el servidor es multiusuario debemos de crear una contraseña para proteger el acceso del resto. En mi caso le digo que no, porque no es el caso. Bien, y ahora ya tenemos la interfaz gráfica de Duplicati abierta y lo primero que vamos a hacer es añadir una copia de seguridad. Al añadir vamos a configurar nueva copia de seguridad, le doy a siguiente y como veis una copia de seguridad consiste en cumplimentar 5 pasos. En el primer paso le ponemos un nombre, le voy a poner copia de Home Assistant y una descripción que es opcional. Copia de Home Assistant.
Como veis, la copia de seguridad está encriptada con cifrado AES256 y tenemos que poner una frase de seguridad, una contraseña. Es muy importante que esta frase de seguridad o contraseña la tengas muy bien guardada, porque si la pierdes no vas a poder recuperar tus copias de seguridad ni acceder a ellas de ninguna manera. Es vital que la tengas bien. Le damos a siguiente para pasar al segundo punto. En el segundo punto decimos dónde queremos guardar esta copia de seguridad. Aquí arriba en tipo de almacenamiento yo voy a coger Google Drive. Pero si ves hay muchísimas opciones. Podemos enviarlos a un servidor FTP, podemos hacerlo en una carpeta local, podemos utilizar algunos servidores de Microsoft, mil opciones. Yo voy a utilizar Google Drive. Una vez que he puesto Google Drive tengo que decir en qué ruta quiero hacer la copia. Pues yo lo quiero hacer en una ruta que se va a llamar Backup Hash dentro de Google Drive. Si no estaba creada, la va a crear. Y en AuthID tenemos que meter un código de autorización que nos va a proporcionar Google. Lo hacemos dándole clic aquí al enlace de AuthID. Aquí le decimos que vamos a entrar por Google Drive, que vamos a utilizar la cuenta que vayamos a utilizar, permitimos el acceso y nos devuelve un código que es el que tenemos que copiar y pegar dentro de la caja AuthID. Estaría bien darle al botón conexión de prueba, porque así probamos la conexión y vemos que todo ha ido bien, que Duplicati puede hablar con Google Drive. Me dice, la carpeta Backup Hash no existe. ¿La creo? Por supuesto, sí, créala. Está testeando, probando la conexión otra vez y la conexión funcionó. Ya hablan Duplicati con Google Drive. Le damos a OK y vamos al siguiente paso. En el siguiente paso tenemos que elegir qué carpetas vamos a copiar en Google Drive. Carpetas de nuestro ordenador. Como veis, aquí están todas las carpetas de nuestro ordenador, que es una Raspberry Pi, pero aparecen como las dos primeras, las dos que metí dentro del fichero Docker Compose, el Backup SP Home y el Backup de Home Assistant. Yo voy a utilizar voy a marcar la Backup Home Assistant, que es la copia que quiero hacer en este momento. Le damos a siguiente y aquí decidimos cuándo queremos hacer las copias de seguridad. Podemos hacerlas automáticas o no. En principio ya aparece enmarcado por defecto y además es la opción que yo quiero, porque yo quiero que me haga una copia todos los días de la semana, de lunes a domingo, y que me la haga a las 4 de la mañana. Así que pongo aquí a las 4 de la mañana del próximo día y que me la ejecute cada un día. O sea, esto va a ser a diario. Le damos a siguiente. Y por último aquí nos dice qué tamaño de bloque queremos que utilice Duplicati. Yo aquí lo voy a dejar por defecto. También podemos especificar cómo queremos conservar las copias de seguridad. También lo dejo por defecto porque quiero que de momento las mantenga. Mientras yo no tenga problemas de espacio en Google Drive, las voy a mantener. Le damos a guardar y nos informa que de momento no hay ninguna copia de seguridad, pero que podemos ejecutarla ahora. También nos dice que la siguiente ejecución programada será a las 4 de la mañana. Vamos a probarlo y le doy a ejecutar ahora y vemos cómo se ejecuta la copia de seguridad. Aquí arriba vamos viendo el progreso. Ya está copiándose. Aprovecho para pedirte que si te ha gustado el vídeo le des a like, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte contenidos como este. Como esto va a tardar un ratito mientras se hace la copia de seguridad, acelero el vídeo. Muy bien, ya terminó. Vemos que la copia ha sido exitosa, que han sido 408 megas y que la copia de seguridad ocupa bastante menos, 253 megas después de comprimirla y encriptarla. Podemos de hecho entrar en Google Drive y ver qué nos encontramos allí. Entramos a Google Drive, iniciar y aquí tenemos Google Drive. Aquí veis la carpeta Backup Hash. Hay otras carpetas por otras pruebas que he estado haciendo, pero aquí está la carpeta que acabamos de crear, Backup Hash. Y si entramos tenemos todos los bloques que Duplicati ha creado para esta copia de seguridad. Como veis, ninguno pesa más de 50 megas, que es el tamaño de bloque máximo que hemos marcado. Son ficheros comprimidos en un formato específico de Duplicati y además encriptados, con lo cual solo se pueden descargar con Duplicati. Muy bien,
Espero que te haya resultado útil, no cuesta nada montar Duplicati y quedarte tranquilo. Si tienes alguna duda o comentario déjamelo abajo, por favor. Nos vemos en el próximo vídeo.